Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hace algunos años, en el año 2012, no sé si ustedes se recuerdan, salió una película, un gran hit de Hollywood, de que el 21 de diciembre del 2012 iba a empezar una destrucción masiva en todo el planeta Tierra, que los polos se iban a cambiar, que iba a haber una gran inundación, terremotos, que todo se iba a destruir. La premisa de la película se basaba en que, según el calendario maya, bajo la interpretación de algunos, ese 21 de diciembre de 2012 iba a ser el fin del mundo. Algunos decían, no, es que eso no es lo que dice el calendario maya, simplemente es un cambio de ciclo. La cuestión es de que había mucha gente alarmada en todo el mundo porque estaba esa profecía que el 21 de diciembre de 2012 todo se iba a destruir. Bueno, pasó todo el 2012, ya vamos casi 12 años después y no pasó nada. Y es que predecir el futuro realmente es algo complicado de hacer, es muy difícil. No sabemos qué va a pasar dentro de una hora, menos qué va a pasar dentro de una semana, un mes, un año. Entonces realmente predecir qué va a pasar en el futuro es algo casi imposible. Muchos se han atrevido a decir que eso y lo otro va a pasar y de vez en cuando medio le atinan a lo que va a suceder, pero realmente es muy difícil predecir con precisión qué va a suceder. Ahora, se estima que en el Antiguo Testamento hay alrededor de 300 profecías acerca del Mesías. Y de estas, varias están directamente vinculadas con el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Lo que vamos a hacer esta mañana es revisar algunas de estas profecías del Antiguo Testamento y verificaremos cómo fueran cumplidas en el Nuevo Testamento. Ahora, tengamos en mente lo que les mencionaba hace unos instantes. Es muy difícil predecir el futuro, no sabemos qué va a pasar, pero en el Antiguo Testamento vemos que siglos antes de que sucediera o los eventos que predecían, estos se cumplieron en Jesús. Entonces, dos cosas. Uno, tengamos listas nuestras Biblias, nuestros dispositivos electrónicos, porque vamos a estar buscando varios pasajes. Ahora, un libro al que vamos a estar regresando constantemente es al libro de Mateo. Entonces, tengamos listo ahí siempre Mateo porque vamos a estar haciendo referencia a ese. Ahora, se preguntarán, Bonnie, ¿qué pasó con Juan? Lo veníamos estudiando todo el año. Vamos a hacer una pausa. Durante el mes de diciembre vamos a estar estudiando acerca del Mesías y vamos a regresar al Evangelio de Juan en enero para concluir ese libro, el estudio de ese libro. Antes de entrar entonces a estudiar la palabra de Dios, ¿por qué no le entregamos este tiempo a nuestro Dios en oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, alabar tu santo nombre, compartir de la cena del Señor, estar enfocados en ti, Señor. Y pues precisamente eso te rogamos hoy, Padre bendito, que al acercarnos a tu palabra, que nos ayudes a comprender mejor quién eres tú y a apreciar quién eres tú. Y pues Padre bendito, te rogamos que este tiempo sea dirigido por ti. Quita cualquier distractor, Señor, y que nos podamos concentrar en ti y en tu palabra. Te entregamos este tiempo a ti y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, como les decía, hay varias profecías del Antiguo Testamento acerca del nacimiento del Mesías y vamos a estar estudiando esta mañana 4. Así que la primera, busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y esta primera profecía que vamos
a ver es en relación a que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7, versículo 14. Leámoslo, dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El hecho de que se predijera que el Mesías nacería de una virgen es realmente asombroso. Rompe toda ley natural. Y es que la concepción obviamente siempre requiere de un hombre y de una mujer. Al nacer de una virgen, el Mesías entonces sería concebido sin el pecado original, marcando su naturaleza divina y su misión como Salvador. Ahora, nuevamente, el nacer de una virgen realmente involucra algo milagroso. Y el milagro simboliza la intervención directa de Dios en la humanidad, mostrando su amor y su deseo de reconciliación con el hombre. Muy bien, entonces, tenemos la profecía. El Mesías nacerá de una virgen. Busquemos Mateo, les dije que tuvieran listo Mateo. Mateo capítulo 1. Y vemos cómo se dio el cumplimiento de esta profecía en Jesús. Mateo 1, versículos 22 y 23. Dice, Mateo 1, 22. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando leemos Mateo 1, 22 y 23, el Evangelio dice enfáticamente que el nacimiento de Jesús cumple la profecía de Isaías. Tal y como predijo Isaías, el Mesías nació de una virgen. Ahora, nuevamente, es algo asombroso. Tal vez porque lo vemos nosotros escrito y ya sucedió, pero si analizamos, se predijo que iba a nacer de una virgen y así fue. Es increíble. Ahora, hay otro componente en la profecía del Mesías que nosotros vemos también en Isaías 7:14 y es su nombre. El nombre Emmanuel, mencionado en Isaías 7:14, significa Dios con nosotros. Más que un nombre literal, parece un título que describe la naturaleza y la misión del Mesías. Isaías está señalando que el Mesías sería una manifestación de Dios entre su pueblo, cumpliendo la promesa de no abandonarnos. No obstante, nosotros sabemos que el nombre que se le dio al Mesías fue Jesús. Ahora, no es algo que fue inventado o improvisado. Si nos quedamos ahí mismo en Mateo 1 y vamos unos versículos antes, el 19 al 21 leamos, dice: entonces José su marido, Mateo 1, 19, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la cultura bíblica, los nombres a menudo tienen un significado simbólico, más allá de un significado literal. Entonces, analicemos los nombres del Mesías. Isaías menciona a Emmanuel, Mateo menciona a Jesús. Jesús significa Yahvé salva. El Señor es salvación. Ese nombre resalta su misión de salvar al pueblo de sus pecados. Emmanuel describe quién es Él en esencia. Dios presente en nosotros. Dios en nosotros. Juan 1:14 refuerza esto cuando dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces su identidad y obra como el Mesías cumplen perfectamente lo que Emmanuel significa.
no es que haya contradicción. Ambos nombres describen al mismo Mesías. Esto nos recuerda entonces que las escrituras están entrelazadas. Los nombres y títulos de Jesús como Emmanuel, Cristo, Hijo de Dios, Mesías, revelan diferentes aspectos de su persona y de su obra. En Jesús, las profecías del nacimiento de una virgen y de su nombre, de la salvación, que Él estaría presente entre los hombres, se cumplen. Muy bien, entonces tenemos una primera. Nacería de una virgen y su nombre fue cumplido en Jesús. Veamos una segunda profecía. Busquemos Miqueas 5:2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora, esta profecía nos habla de un lugar. Muy bien, Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, el contexto de esta profecía de Miqueas es con relación a un rey que se llamaba Sedequías. Durante el reinado de Sedequías es de que fue destruido Jerusalén, fue destruido el templo y fue llevado el pueblo en cautiverio, debido a una consecución de malos reyes, de reyes desobedientes que no habían hecho caso a la voluntad del Señor. La profecía de Miqueas habla de un gobernante mayor que surgiría más adelante en la historia de Israel, uno que también se hace referencia en Miqueas 4. Este futuro gobernante sería el representante de Yahvé, pero lo que llama la atención es que vendría, aparentemente, nacería de una ciudad insignificante que se llamaba Belén en Efrata. Belén significa casa de pan. Efrata, fructífera. Y era un nombre antiguo para el distrito donde se encontraba Belén de Judá. Y se le llamaba así siempre Belén en Efrata o Belén de Efrata para distinguirla de otras ciudades Belén que estaban en la tierra prometida. Ahora, Belén tiene un significado especial. Era, por supuesto, la ciudad de David, como encontramos en 1 Samuel 16 y 17. Entonces también el hecho de que el Mesías iba a nacer en este pueblo de donde venía David, hace una conexión familiar con David también posible. Y de la misma forma que David era el menos significante entre sus hermanos, Belén era la ciudad más pequeña y más insignificante de entre las ciudades de Judá. Sin embargo, la persona más significativa de la historia iba a venir de este pueblo, de esta pequeña población. ¿Cómo lo cumplió el Mesías? Regresemos a Mateo. Ahora vamos a Mateo capítulo 2. Mateo 2. Muy bien. Mateo 2 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vemos entonces que el lugar del nacimiento de Jesús es el lugar que había sido predicho por el profeta siglos antes. Esta profecía mesiánica de Miqueas 5 no solo indica el lugar
del nacimiento del Mesías, sino que también tiene un segundo componente, al igual que la primera profecía que vimos. Afirma su divinidad. Si nosotros recordamos lo que dice Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y escuchen la segunda parte. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este gobernante del que hablaba Miqueas debía ser un gobernante divino. Había estado llevando actividades de Yahvé desde tiempos antiguos. Incluso Miqueas dice desde los días de la eternidad, desde un tiempo no medible antes de la historia de la humanidad. Ningún ser humano común podría haber estado llevando a cabo la voluntad de Yahvé desde la eternidad pasada. Entonces, esta profecía enseña no solo dónde iba a nacer el Mesías, sino que también afirma que él tenía una preexistencia con Dios antes de toda la historia de la humanidad. Su participación activa en los propósitos de Dios era desde tiempos antiguos. Muy bien, entonces llevamos dos profecías. Iba a nacer de una virgen, Jesucristo lo cumplió. Segundo, iba a nacer en Belén de Judea, en Belén Efrata, y ahí fue donde nació Jesús. Tercera profecía, busquemos Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, versículos 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6. Dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Vienen días, inicia Jeremías en esta profecía, e introduce un mensaje de esperanza para el futuro. Estos versículos de Jeremías 23, en ellos Yahvé prometió que iba a levantar otro rey davídico en el futuro. Este rey sería una rama, un brote, un renuevo que surge de una línea davídica de reyes que había sido interrumpida por el cautiverio. Pero entonces esto significa que iba a ser descendiente de David, iba a ocupar el reino o el trono de David. Y las virtudes y características de este rey serían sabiduría, justicia y rectitud. Características que obviamente no estuvieron presentes en los últimos reyes de Judá antes del cautiverio, donde se dio esta profecía de Jeremías. Este rey, este nuevo retoño que vendría en el futuro, sería un descendiente legítimo de la línea de David. Ahora, ¿cómo lo cumplió Jesucristo? Aunque el reinado de Jesús como rey se va a dar en el futuro, en su nacimiento, que es el enfoque de nuestro estudio de hoy, vemos que se establecen las bases para su legítimo reinado futuro como descendiente de David. Primero, porque tanto José y María, sus padres terrenales, eran ambos descendientes de David. Si nosotros vemos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, se establece que Jesús era descendiente de David por vía de José. Y si nosotros vemos la genealogía que está en Lucas 3, vemos que Jesús también es descendiente de David por vía de María. Por eso es que si nosotros recordamos en Lucas capítulo 2, se tenían que ir a empadronar a Belén porque eran descendientes de David. Eran de la casa y de la familia de David. Y por eso vemos también que era importante que Jesús
naciera en Belén. Muy bien, entonces, llevamos ya 3 profecías. Iba a nacer de una virgen, iba a nacer en Belén, en Efrata, e iba a ser descendiente de David. 4ª y última profecía. Busquemos Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Muy bien. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esta profecía obviamente inicialmente hace relación a Dios con Israel, una relación que era como padre e hijo. Por eso la primera parte menciona: cuando Israel era niño, yo lo amé. Dios recuerda su amor por Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero también hace alusión a un evento futuro en la segunda parte del versículo, una profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Muchos comentaristas llaman a esta profecía como una profecía inesperada, que se cumplió en la vida de Jesús. Vamos de regreso a Mateo 2 y vemos cómo es que se cumplió que el Mesías fue llamado de Egipto. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Mateo 2. Dice: después de haberse marchado ellos, los sabios de Oriente, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, vemos entonces cómo, a pesar de que fue algo inesperado para muchos estudiosos de la Biblia, Jesús cumplió también esta profecía. 4 profecías alrededor del nacimiento del Mesías que fueron predichas en el Antiguo Testamento. Iba a nacer de una virgen, iba a nacer en Belén, iba a ser de la línea de David, de descendientes de David, y por último, iba a ser llamado de Egipto. Gracias. ¿Se me ve toda mal la voz? ¿Se ve toda fea? Una indirecta. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Mucho mejor. Hasta más profunda se me ve. Muy bien. Entonces, tenemos 4 profecías que cumplió Jesucristo con su nacimiento. Ahora, vamos a hacer algo distinto esta mañana. Vamos a ver estas profecías y su cumplimiento desde un enfoque probabilístico. Ahora, ¿por qué es necesario hacer eso? Porque tal vez muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo realmente asombroso que es que siglos antes se haya dicho una profecía y que Jesucristo lo haya cumplido. Tenemos entonces las 4 profecías que repasamos esta mañana y les vamos a asignar una probabilidad estimada para cada una de ellas. Ahora, estas probabilidades representan la posibilidad de que una persona al azar en la historia cumpla cada uno. Y también vamos a usar un principio que se llama probabilidad compuesta. Es decir, vamos a multiplicar las probabilidades individuales para calcular la probabilidad total. Es decir, de que una persona cumpliera estas 4 profecías. Ahora, aclaro, yo no soy ningún experto en probabilidad,
Yo no soy ningún experto en matemática, pero sí hay otros que han hecho estudios en este sentido. Yo lo que voy a hacer es presentarles un resumen de este estudio. Entonces, establezcamos primero las suposiciones para cada profecía específicamente. La primera, nacer en Belén. Asumiendo que Belén era una pequeña aldea. Sabemos que era una pequeña población. La probabilidad de que alguien naciera ahí, cumpliendo la profecía, es de 1 en 100,000. Son probabilidades altas. 1 en 100,000. Nacer de una virgen, la segunda profecía, es un evento único en la historia, con una probabilidad extremadamente baja. Los estudiosos dicen 1 en 1,000,000 de probabilidades de que alguien nazca de una virgen. La tercera, que sea descendiente de David. Ahora, en tiempos de Jesús, se cree que una gran parte de la población podía trazar su ascendencia a David. Así que la probabilidad es más baja. 1 en cada 10,000. Y cuarto, ser llamado de Egipto. Esta profecía también es un poco común, pero no es tan difícil de cumplimiento. Entonces sería 1 en 10,000. Entonces tenemos 1 en 100,000, 1 en 1,000,000, 1 en 10,000 y 1 en 10,000. Multiplicando estas probabilidades. Es decir, que una persona pueda cumplir con las 4 profecías sería 1 en 100,000 multiplicado por 1 en 1,000,000 multiplicado por 1 en 10,000 multiplicado por 1 en 10,000. Eso nos da una probabilidad compuesta de 1 en 10 elevado a la 18ª potencia. Es decir, 1 en 10 con un 18 chiquito arriba. 18 ceros. Que una persona pueda cumplir las 4 profecías es 1 en 10 y agreguémosle 18 ceros. Dicho de otra forma, la probabilidad que una persona pueda cumplir estas 4 profecías es 1 en 1,400,000,000. No, la cosa es que un 4,000,000 tiene también 18 ceros. Digámoslo de otra forma. Si sumamos todos los seres humanos que han existido en la historia y los sumamos a los seres humanos que existen hoy, no llegamos al mínimo de la probabilidad de que una persona pueda cumplir con las 4 profecías que estudiamos esta mañana. Es prácticamente imposible que alguien pueda cumplir las 4 profecías. Y agreguemos que son profecías que fueron establecidas siglos antes. El matemático Peter Stoner, lo digo otra vez, Peter Stoner, en su libro Science Speaks, Science Speaks, analizó 8 profecías cumplidas por el Mesías. Ahora, no necesariamente las de su nacimiento, sino que él analizó 8 profecías. Y Stoner calculó que la probabilidad de que una persona cumpliera esas 8 profecías terminó siendo más o menos igual a lo que hicimos esta mañana. 1 a la 17ª potencia. Ahora, él al igual de, bueno, ¿y cómo hago para calcular eso de los 17 ceros? O sea, ¿cómo hago para tener una imagen real, tangible de qué probabilidad es esa? Él utilizó el estado de Texas y su tamaño y monedas de dólar. Tropicalicémoslo nosotros. Tomemos todo Centroamérica. Todo Centroamérica cabe adentro del territorio del estado de Texas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar monedas de 1 quetzal, de tal forma que se cubra todo el territorio de Centroamérica. Y no solo eso,
Vamos a ir colocando monedas de un quetzal una sobre la otra, de tal forma que llegue a 60 centímetros. Muy bien, imaginémonos todos entonces, todo Centroamérica cubierto con monedas de un quetzal a una altura de 60 centímetros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un marcador, un Sharpie, y vamos a colocar en una de las monedas CBEC. Centro Bíblico El Camino para los que no lo habían descifrado. CBEC. Y la vamos a colocar en algún lugar. Es la misma probabilidad que cualquier persona venga, mire todas las monedas, agarre una moneda y justamente tome la que dice CBEC. De entre todas las que están en toda Centroamérica a una altura de 60 centímetros. Esa es la misma probabilidad de que alguien cumpla las 4 profecías. Ahora, un poquito más tangible, pues, tomemos este salón y coloquemos monedas de un quetzal solo para cubrir el salón y hagamos lo mismo, CBEC. ¿Calculan ustedes que le atinarían cuál es? Ahora imagínense todo Centroamérica, 60 centímetros y que se elija esa moneda. Y recordemos lo que mencioné al principio. 300 profecías hay del Mesías en el Antiguo Testamento. 300. ¿Cuál es la conclusión inevitable? El cumplimiento de todas las profecías mesiánicas por parte de Jesús es estadísticamente imposible para un ser humano. Para nosotros los creyentes es evidencia irrefutable de intervención divina. Muy bien, entonces, ¿en qué nos afecta todo esto? ¿En qué nos afecta que Jesucristo haya cumplido con esas profecías? ¿En qué me afecta a mí? En mi vida personalmente, de que hayan habido probabilidades casi imposibles, pero que Jesucristo sí las cumplió. ¿Qué de mí? Les propongo lo siguiente. Primero, el hecho de que Cristo haya cumplido esas profecías demuestra que Dios cumple su palabra. El hecho de que Jesús cumplió con las profecías específicas escritas siglos antes de su nacimiento confirma que Dios es fiel y que cumple lo que Él promete. Eso nos asegura que las promesas actuales de Dios para nuestra vida, su presencia, su cuidado, la vida eterna que Él nos ha prometido, también se van a cumplir. Isaías 7 predijo el nacimiento de un hijo llamado Emmanuel, que se cumplió en Mateo 1. Esto refuerza la certeza de que Dios sigue presente con nosotros en cada circunstancia. Segundo lugar, si Jesucristo cumplió todas esas profecías, fortalece nuestra confianza en el plan de Dios. A través de las profecías cumplidas vemos que Dios tiene un plan perfecto, un plan eterno que no va a ser frustrado. Se va a cumplir. Para Él no hay sorpresas. Para Él no hay plan B. Para Él no hay plan C. Dios es soberano y su plan se va a cumplir. Eso es un recordatorio que aunque enfrentemos desafíos, incertidumbre, Dios está en control. Si Él cumplió su plan de redención a través de Jesucristo, también puede guiarnos en su propósito eterno. Miqueas 5:2 profetizó que el Mesías nacería en Belén.
algo que parece improbable, pero que sucedió porque ese era el plan de Dios. Esto muestra que aunque las circunstancias parecen imposibles, Dios siempre abre caminos y Dios puede obrar milagros en nuestra vida. Tercer lugar, nos proporciona seguridad para el futuro. Si Dios cumplió en Jesucristo profecías pasadas, las profecías relacionadas con el regreso de Cristo y nuestra presencia con Él en la eternidad son tan seguras como las que ya se cumplieron. Esto nos debe llenar de esperanza y a vivir con fe y expectación. Sabemos que Juan 14, 1 al 13 va a cumplir. Jesús prometió que está preparando un lugar para nosotros y ahí estaremos con Él. Podemos confiar en eso. Jesús prometió que va a regresar nuevamente un día. Podemos confiar en eso. Y cuarto, nos debe inspirar a una relación más cercana con Él. Al reflexionar sobre el cumplimiento perfecto de las profecías, nos debe asombrar la grandeza y la precisión de Dios. Y si Él es tan grande y tan preciso, ¿cómo no querer conocerle más? ¿Cómo no querer saber más de Él y depender de Él, sabiendo que Él es bueno y es fiel? Entonces, muchas profecías fueron cumplidas. Hoy vimos 4 que fueron cumplidas por Jesucristo en su nacimiento. Recordemos, esto demuestra que Dios cumple su palabra, debe fortalecer nuestra confianza en el plan de Dios, nos proporciona seguridad para el futuro y nos debe llevar a tener una relación más cercana con Él. Cuando enfrentemos dudas o desafíos o pruebas difíciles, recordemos que el mismo Dios que cumplió las profecías en Jesucristo es quien está obrando en nuestras vidas. Su fidelidad en el pasado es la garantía de su fidelidad en el presente y en nuestro futuro. Lo repito, la fidelidad pasada de Dios es nuestra garantía de su fidelidad presente y de su fidelidad futura. Él va a cumplir su plan. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver que tú eres un Dios poderoso, que las probabilidades no aplican a ti, que los cálculos humanos no aplican a ti, porque tú estás muy por encima de todos nosotros, Señor. Lo que parece imposible para nosotros es posible para ti. Gracias porque podemos ver que profecías que fueron cumplidas siglos antes, Jesucristo las cumplió. Y eso nos da tanta confianza en tu plan, porque sabemos que tú cumples tu palabra y nos da seguridad del futuro. Y así que, Señor, ayúdanos a buscarte a ti. Ayúdanos a acercarnos a ti. Eres un Dios asombroso. Eres un Dios poderoso. No podemos medir tu poder. Queremos conocerte más. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti y a estar confiados en tu plan divino, a estar sostenidos por tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor,
a confiar en ti, no importando las circunstancias, sabiendo que tu fidelidad es la misma ayer, hoy y siempre. Alabado seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.